Muy buenas tardes, amigos y amigas de Diario La Hora, cuando son las 2:57 de este martes 14 de abril. Nos enlazamos en una nueva entrevista en vivo aquí en Diario La Hora a través de nuestras redes sociales a nivel nacional. Esta vez nos acompaña Daniel Hidalgo. Él fue director regional del Ministerio de Trabajo y asesor en temas laborales a varias empresas de aquí del centro del país y a nivel nacional. Con Daniel vamos a conversar y vamos a dialogar sobre lo que han sido las nuevas reformas en este acuerdo ministerial que se ha presentado, y les invitamos a todos los amigos y amigas que tengan dudas, que tengan preguntas, nos escriben. También agradecerles a todas las personas que nos han escrito a través de nuestro Messenger, a través de nuestro mail. Vamos a tratar de poder responder con Daniel a todas esas preguntas y dudas que tienen. Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias más bien a ustedes por la invitación. Aquí estamos prestos a poder colaborar en este momento coyuntural que está viviendo el país. Daniel, la primera consulta viene dada en relación a las nuevas reformas. Eh, Algunas, al parecer, y vamos a discutir, son bastante interpretativas, quedan mucho en el aire y que puede traer problemas, pero además, como que en todas las reformas tiene muchísimo poder ahora el empleador. Sabemos que con la crisis que viene, uno de los principales objetivos y de los principales retos es mantener el empleo. Pero ahora casi todo es negociable. Negociable las vacaciones, negociable el sueldo, negociable el tiempo de pago. ¿No crees que esto en general vaya a traer peores condiciones para el empleado de aquí en adelante, para el Bueno, eh, la verdad, hemos estado llenos de asesorías por todo lado. Por primera vez en mi vida he visto tantos abogados y me lo sumo, ¿no? Ha hecho un sinnúmero de videoconferencias gratuitas con el afán de poder buscar salvedades a los criterios emitidos por los entes de control, ¿sí? Bueno, primero tenemos que empezar desde un punto de vista bien técnico, ¿ya? Los acuerdos ministeriales no pueden estar sobre el Código del Trabajo, ni mucho menos sobre la Constitución, ¿ok? Nosotros vivimos en un país en donde la protección al trabajador es bien amplia, ¿sí? Y obviamente tenemos que respetar eso. Los acuerdos ministeriales son guías que el ente rector, en este caso el Ministerio del Trabajo, nos ha brindado con el afán de aplicar ciertos temas que se encuentran graduados en el Código del Trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a ser bien claros en los acuerdos conciliatorios que lleguemos a tener con nuestros trabajadores. Lo que primero tiene que prevalecer efectivamente es el Código del Trabajo, ¿sí? De ese Código del Trabajo se ahí te, desprendieron los acuerdos ministeriales. ahí te corto en algo, pero al parecer muchos de estos acuerdos contradicen el código y ahora también parece que contradicen hasta la Constitución. Bueno, la verdad, el Ministerio del Trabajo es un ente rector en sede administrativa, ¿sí? He escuchado bastante tema en las noticias, le he escuchado al último momento al ministro Poveda, en donde determinaba que el Ministerio del Trabajo realiza inspecciones, nuestros queridos inspectores realizan inspecciones para velar sobre el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales, ¿sí? Pero aquí el tema va mucho más allá, ¿sí? Primero, el Ministerio del Trabajo sacó estos acuerdos ministeriales del 076, del 077, del 078, 79, 80 y 81. Una cantidad de acuerdos ministeriales que han roto récords en emitirlos. Sin embargo, cada uno de ellos viene emitido por parte del Código del Trabajo. Nosotros no podemos emitir acuerdos ministeriales, o entendería yo que la lógica del Ministerio del Trabajo es que no puede emitir acuerdos ministeriales que no nazcan del Código del Trabajo, ¿sí? Obviamente, el último acuerdo ministerial lo estaba revisando, en ese sí discrepo bastante, que es del 081, ¿sí? Pese a que hay un sinnúmero de interpretaciones totalmente erróneas. Para empezar, bueno, nosotros tenemos el tema del teletrabajo, ¿sí? Este tema en el Ecuador ya existía en el 2016, cuando en su momento el ministro Berresueta lo publicó a través de un acuerdo ministerial que es del 0158 del 2016. Ahí ya nació el teletrabajo y de hecho lo empezaron a dar fuerza aquí en el Ecuador también en el sector público. Sin embargo, ahorita con este tema de la suspensión de la jornada laboral, le dieron mucho más fuerza. Sí, se creó el acuerdo ministerial 076 que regula el tema del teletrabajo emergente
Y obviamente en el decreto presidencial 1017 que emitió el presidente de la República, determinó que suspende la jornada laboral, pero las empresas que puedan optar por la modalidad del teletrabajo de acuerdo al acuerdo ministerial 076 lo hagan, ¿sí? ¿Qué es el acuerdo ministerial 076 con referente al teletrabajo emergente? Es exclusivamente que cambias tu lugar de trabajo. Antes lo hacías en la oficina, hoy lo vas a hacer en tu casa, ¿sí? Para avanzar en esto, solo una cosa, Daniel, te corto para poder avanzar en temas específicos. Lo que yo le he revisado en los acuerdos, lo que te decía al inicio, hay mucha la posibilidad de negociar. Después vamos a ir desarrollando cada cosa, cada ítem de vacaciones. ¿No te parece que va a ser muy difícil o está siempre en diferentes condiciones negociar con el empleador? O sea, ahora va a ser peores condiciones que un trabajador se ponga al frente del empleador para poder llegar a acuerdos. ¿No te parece que eso están generando estos acuerdos? Bueno, la verdad aquí hay que ser bien francos, ¿sí? Hay que ser bien francos entre el trabajador y el empleador. Y también los empleadores y los trabajadores tienen que ver profesionales que sean, profesionales del derecho que sean bien francos. O sea, aquí hay que hablar con la verdad. Estamos en un tema que ha generado una conmoción mundial, no solamente nacional. Y aquí hay que ser bien estrictos, bien rectos y bien expresivos en la asesoría que vamos a dar nosotros como profesionales del derecho, ¿sí? Obviamente yo tuve la oportunidad de estar en el Ministerio del Trabajo y hoy estoy en el sector empresarial y he tenido la oportunidad de ver los dos lados, ¿sí? Y obviamente con reglas claras, precisas, concretas, en donde no se vulneren derechos de ninguna de las dos partes, se pueden entablar acuerdos reales que permitan generar un levantamiento de la crisis que estamos viviendo actualmente, ¿sí? La crisis no es solamente porque no quiero pagarte, la crisis es porque empresas no han generado sus ingresos, ni pymes, grandes empresas, microempresas, como la quieran denominar, restaurantes, bares, todo un sinnúmero de negocios que tiene el Ecuador, no han generado un solo ingreso, ¿ya? Entonces aquí hay que prevalecer algo y resalto bastante el convenio de los pronunciamientos de la OIT con respecto al particular que estamos tratando en el mundo, es que se ventilen los acuerdos conciliatorios con los trabajadores. ¿Y cuál es el enfoque del acuerdo? En mantener la relación laboral, ¿sí? He escuchado un sinnúmero de criterios y mal dichos, ¿sí? Porque todo el mundo habla ahora de despidos intempestivos, ¿ya? Cuando los empleadores están aplicando un artículo que es del 169, numeral 6 del Código del Trabajo, que es una terminación de la relación laboral por causal, ¿ya? Des Hay, hay una consulta, Daniel, antes de pasar a esto. Cuando dices, yo me pongo ya en los zapatos reales de un trabajador y ahora que regresemos, ojalá muy pronto al trabajo. Las condiciones están dadas, sabemos que la situación del país, del mundo es compleja. Sabemos que los trabajadores y los empleados ahora tendrán que renegociar por las condiciones que viven. Pero también este mundo y este país no es de santos. O sea, habrá gente que abuse de esto también para poner en peores condiciones al empleado. Ha pasado y pasará. Para eso está el Estado, para defender y las leyes para defender a las personas que menos tienen. ¿Cómo hacer el momento en que diga perfecto? O sea, ¿qué recomendarías tú a un empleado, a un empleado que diga, vamos a negociar, vamos a sentarnos a negociar las vacaciones, el sueldo, todo lo que vamos a hablar ahora? ¿Cómo hacerlo de manera adecuada? ¿Qué tendría que hacer un empleado? Bueno, primero lo que tendríamos que hacer como empleadores es establecer la realidad de las cosas. Sí, comparto bastante con usted en el criterio que posiblemente cierto grupo empresarial o ciertos grupos de empresas tratarían efectivamente de abusar en este sentido con respecto a la relación contractual, pero al momento de ser bien sinceros, establecer las directrices claras de un acuerdo conciliatorio, se pueden dar. Sí, yo a las empresas que mayormente asesoro, a los trabajadores se les habla con la realidad de las cosas, sin mentir. ¿Para qué? Estamos viviendo una pandemia mundial. Aquí mentir no sirve, más bien aquí hay que arrimar el hombro de parte y parte con el afán de llegar a acuerdos conciliatorios que efectivamente no vulneren los derechos de los trabajadores. Hoy nos quedó corto el Código del Trabajo, nos hemos dado cuenta que es un código bien cuadrado con referencia a temas emergentes, pero existen las salidas obviamente legales, respetando, insisto, primero las normas supremas antes de los acuerdos ministeriales, ¿sí? Sin embargo, los acuerdos son guías que nos permiten aplicar ciertos acuerdos conciliatorios con los trabajadores. Daniel, en este contexto, para entrar ya a temas puntuales, tú dices, parece que nos quedó corto el Código de Trabajo.
los empresarios ahora insisten que la única forma de poder ser más competitivos y sobrellevar esta crisis que se nos viene es con mayor flexibilidad y otros términos en lo laboral. ¿Crees que sea el momento, va a darse, lo que está pasando es el momento para generar un cambio ya en el Código de Trabajo, unas reformas laborales? Se podrían dar reformas laborales, pero la ley es para lo venidero, ¿sí? Entonces, lo que nos ataña es ahorita la actualidad. Tenemos un código del trabajo bien cuadrado y tenemos acuerdos ministeriales que el Ministerio del Trabajo, dentro de sus competencias, nos ha permitido maniobrar, ¿sí? Porque efectivamente nos da luces o guías para ver los distintos acuerdos con los trabajadores. De ahí el cambio estructural en materia laboral tiene que darse, obviamente, tiene que construirse, pero tiene que construirse de una manera legal, de una manera bien interpretativa. Hay artículos que a veces lo sacan por sacar, hay normas que la sacan por sacar, y verdaderamente eso lo que produce en un profesional del derecho es confusión y una confusión más también a sus clientes. Entonces, sí es importante que las nuevas reformas que se están queriendo presentar a la Asamblea, algunas ya se han presentado, ¿sí? Con el afán de regular el entorno luego de, porque aquí hay que vivir dos estados, Fabricio, hay que ver dos cosas, lo que está pasando actualmente y lo que va a pasar luego de. Entonces, obviamente lo que está pasando actualmente es llegar a acuerdos conciliatorios para poder llegar al luego de, ¿sí? Porque si yo no genero ahorita acuerdos, me voy a quedar sin empleados, me voy a quedar sin empresa y posiblemente la crisis de falta de trabajo va a agudizarse mucho más. O sea, ahorita lo primero que tú dices, la primera recomendación a los empleadores es, no vamos a esperar que regresemos a fines de abril o a mediados de mayo para ver qué hacemos, sino en este momento hay que comenzar ya a llegar a acuerdos con cada uno de nuestros empleados. De hecho, los acuerdos ya teníamos que empezarlos a generar desde el 17 de marzo que hubo la suspensión de la jornada laboral, ¿sí? Desde ahí ya se generaron diversas estructuras organizacionales a través de los acuerdos ministeriales con el afán de poder llegar a acuerdos conciliatorios con los trabajadores y enmarcar bien la directriz de cómo vamos a trabajar desde ahora en adelante. Sí, por eso se han sacado estos 7 acuerdos ministeriales que nos han dado una guía, una pauta, pero que algunos están enmarcados a lo que te dice el Código del Trabajo y otros son un poquito peligrosos de aplicar. Perfecto, vamos a hablar en concreto de eso. Una de las primeras preguntas es, ¿los trabajadores deben cobrar su remuneración completa así no esté trabajando la empresa y así no hayan ido a laborar? Ya. Eh, Me voy a referir aquí a un tema que me pareció un poquito delicado. Hay algunos profesionales del derecho que han asesorado el tema de la licencia sin sueldo. Ya, eso no existe en el sector privado. No inventemos donde no existe. ¿Sí? Se han amparado en un artículo, el artículo 97 del ¿Cómo es Código este del invento? Trabajo. ¿Cómo es este invento? ¿En qué se refería? La verdad, hay muchos criterios por algunos profesionales del derecho en donde en donde por acuerdo entre las partes firmábamos una licencia sin sueldo, en donde yo te sacaba del IES, porque en el IES sí me deja, si hay una opción donde dices licencia sin sueldo, y listo, no te pagaba el sueldo y tampoco aportaba el IES, y con eso, colorín colorado, la historia se ha terminado, ¿ya? Pero es un componente laboral que no existe en el sector privado. En el Perfecto. sector privado, las licencias sin sueldo, conocemos muy bien que son las que salieron recién en la reformatoria del Código del Trabajo del 2016, en donde se estableció el tema el permiso extendido para el cuidado del menor por parte de la madre o del padre, ¿sí? Eso es un tema de una licencia sin sueldo. Otra licencia sin sueldo tenemos lo que regula el artículo 42, si no mal recuerdo, 37 del Código del Trabajo, que te habla sobre el tema de estudios cuando tú generas una beca, pero una licencia sin sueldo a estas alturas no existe, primero porque estamos dentro de una suspensión de la jornada laboral. Se sobreentiende que la licencia sin sueldo es cuando el trabajador no quiere venir a trabajar, ¿ya? O no puede, o verdaderamente tiene un evento familiar y no puede justificar eso, y ahí optas por un tema de un permiso no remunerado. Pero ahorita estás con una suspensión de una jornada laboral, es medio ilógico que apliques una licencia sin sueldo, ¿ya? Perfecto. Para esto tú tienes un artículo claro que te determina el Código del Trabajo, que tiene concordancia con los acuerdos ministeriales, que es el artículo 60, que te habla sobre el tema de la suspensión de la jornada laboral, ¿ya? Ahí te dice que tú puedes abonar la remuneración del trabajador, ¿ya? Y el trabajador tiene la obligación de recuperar esas horas no laboradas o suspensas, motivo por el cual yo te aboné esta remuneración. Si tú no me recuperas la totalidad de estas horas, yo tengo el derecho de descontarte esa remuneración que yo te pagué en la suspensión de la jornada laboral, ¿sí? Entonces, ese es el aplicativo del Código del Trabajo que tiene su concordancia
con el acuerdo ministerial 077. Ahora, es donde entran los acuerdos. ¿Sí? Ahí es donde generamos los acuerdos con los trabajadores. Y ahí es donde entra un acuerdo ministerial que es del 080, ¿sí? Que es un poco delicado, pero nos permite llegar a los acuerdos. Ahí te dice que tú puedes generar un cronograma de pago de remuneraciones con el trabajador. A ver, ¿Ya? una consulta para dejar claro. Entonces, primero, no se puede dejar de pagar al empleado. Hay que pagarlo. Efectivamente, sí. O sea, no ¿Sí? se puede. Entonces, lo que hacemos es, hay una suspensión de actividades. El empleado lo que luego tiene es que recuperar eso y si no logra recuperar, tendría que devolver ese abono que se le ha dado porque no ha estado trabajando. Y de ahí, Eso. y de ahí lo que dices tú es en la segunda parte. Perfecto, sí, gana $1,000, gana $500, no le puede pagar esto ahorita, lleguemos a un acuerdo de pago. Ahí, ¿cómo se hace eso? Ya, perfecto. Basados en esa directriz, tú tienes el acuerdo ministerial 080 que te dio la oportunidad de poder generar un cronograma de pago al trabajador, ¿ya? Pero este cronograma de pago se lo realiza con un acuerdo entre las partes. No es voluntad del empleador, es un consenso, es un acuerdo que tú tienes que generar, ¿ok? Y aquí tú puedes generar el cronograma. Es decir, mira, ¿sabes qué? Yo hoy, ya tú ganas $400, sabes que a mí no me espero el IES, no me espero el SRI, no me espero el tema de las utilidades, que ya conversáramos un poquito más adelante, ya no me espero nadie, y en el régimen Costa, encima más me tocó pagarte el 14º, ya entonces no me espero nadie, ya entonces, ¿sabes qué? Yo no te quiero dejar de pagar, ¿te parece si yo te cancelo ahorita unos $200 y firmamos un acuerdo transaccional de cronograma de pago de remuneraciones, en el cual nos ponemos de acuerdo que a partir del mes de mayo o a partir del mes de junio, yo te proyecto este pago a unos 2 o 3 pagos, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Perfecto, estamos de acuerdo. Solemnizamos ese acto, ¿ya? Y con eso se configuró un acuerdo, ¿ya? Aquí primero no hay renuncia de derechos del trabajador, porque el trabajador no está renunciando a su remuneración. So pena de que el trabajador, el empleador, pese a que firme el convenio del cronograma de pagos, no pagare, ¿ya? Ahí se le va a activar un derecho al trabajador que es seguir un trámite de visto bueno por la causal 173 del Código del Trabajo, ¿sí? Que es falta de pago a la remuneración, mengo en la remuneración o atrasos en el pago de las remuneraciones, ¿ya? Entonces, por eso los acuerdos tienen que ser bien establecidos. ¿Qué pasa con Las actas de acuerdo que ustedes firmen con los trabajadores tienen que estar bien sustentadas. digamos que hay un empleado que no entiende razón a pesar de lo que estamos viendo y dice, no, no, no quiero, o sea, yo necesito que me paguen mi sueldo completo porque también tengo que pagar deudas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, verdaderamente si es que el trabajador se negara a recibir a negarse a firmar este convenio de pago o este acuerdo conciliatorio, eh, efectivamente nos tocaría pagar la remuneración. Y mi obligación como empleador es generarte un cronograma de pago, un cronograma de recuperación de horas, que luego de la suspensión de la jornada laboral tú tendrás que recuperar. En el artículo 60 del Código del Trabajo, en donde te dice, tú podrás recuperar hasta 3 horas diarias, ¿ya? Pero el acuerdo ministerial 077, que se reformó con el 080, se determina que tú podrás recuperar hasta 12 horas a la semana y 8 horas los fines de semana, es decir, el sábado, ¿ok? Entonces, eso es lo legal, eso es lo que tendrías que aplicar para evitar procesos judiciales y administrativos en un futuro. ¿Sí? Por eso es bien delicado lo que hoy vendemos. ¿Sí? ¿Y por qué digo hoy vendemos? Porque yo también soy ahora un abogado de libre ejercicio, pero uno tiene que saber vender de acuerdo a la estructura del Código del Trabajo. No me puedo ir mucho más allá. ¿Sí? Hay muchas maniobras que uno puede hacer con el trabajador sin renuncia de derechos entre las partes, ¿sí? Porque el empleador también tiene sus derechos. Imagínate, un empleador no ha generado ingresos durante un mes, ¿ya? La caja financiera de las empresas, no es que tienen ellos guardado ahí el dinero, no, 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 no. Justo hoy en la mañana leía un poco las redes sociales sobre una discusión que había sobre el tema del pago de las utilidades y veía que le ponen como ponderación que el tema de las utilidades era en el 2019, es de un periodo fiscal 2019. Sí, correcto, es de un periodo fiscal 2019, pero no es que el empleador va a tener guardada esa plata ahí, porque nosotros los empleadores vivimos de inversión. ¿Sí? Entonces yo invierto para ganar, ¿ya? Y si tengo congelado ahí el dinero, entonces no voy a invertir en ningún lado. Entonces nosotros vivimos de una caja diaria, ¿sí? Si no vendo, si no produzco, no voy a tener dinero para poder cumplir mis obligaciones. ¿Y en dónde se genera el acuerdo con el trabajador? En lo que hoy están aplicando muchos empleadores, el famoso artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo.
O sea, ese sería como digamos, el tenerle contra la pared al empleador, al empleado para poder llegar a un acuerdo. O sea, porque ahora ya hay la facultad de un despido. Bueno, la verdad aquí se tienen contra la pared los dos, diría yo. Por un Ya. lado, tienes al empleador que no tiene de dónde pagarte para evitar que te sigan procesos judiciales y por el otro lado tiene el trabajador en donde se puede quedar sin trabajo. O sea, estamos en un intermedio en O donde sea, tranquilamente, con una buena expresión, se pueden llegar a acuerdos. eso iba a decir, entonces, una primera conclusión que vamos sacando es que los acuerdos son fundamentales y el pensarnos también solidarios de parte y parte. O sea, acá hay la posibilidad solo de ganar los dos, si no, salimos perdiendo en conjunto. En esto, una consulta, Daniel, otra consulta que tenemos. Los sueldos deben ser completos, no se puede hacer descuentos o reducciones de sueldo, ya me dijiste, sí se puede negociar un pago, un cronograma, pero ¿se pueden hacer descuentos o reducciones de sueldos? Bueno, en el tema de descuentos, ustedes tienen el Código del Trabajo que les habla por el tema de sanciones o multas. Eso no ha cambiado en absoluto. Y a lo menos las personas que están laborando, porque tengamos en consideración un tema. Cierto grupo de empresas sí pueden laborar y otro grupo de empresas lastimosamente están dentro de una suspensión, pero estas empresas que están dentro de la suspensión, algunas optaron por el camino del teletrabajo. Entonces, los trabajadores tienen que cumplir sus obligaciones. En caso de que efectivamente no se cumplan las obligaciones, ustedes pueden sancionar de acuerdo a su reglamento interno de trabajo, de acuerdo al código del trabajo. Ahora, bien que cita usted el tema de no poder disminuir la remuneración, ¿ya? Nosotros dentro del acuerdo ministerial 077 habla un tema de la reducción de la jornada laboral, ¿ya? Así se llama, reducción de la jornada laboral. No es que estoy reduciendo la remuneración, el impacto de reducir la jornada laboral sí va a generar el impacto de reducir la remuneración, pero en la expresión es reducción de la jornada laboral, ¿ya? Este acuerdo ministerial nació del acuerdo ministerial del Código del Trabajo en el artículo 47, numeral 1, ¿sí? Ahí nació el tema de la reducción de la jornada laboral y lo regularon a través de un acuerdo ministerial en el 2016, en donde nos daban un cierto número de requisitos para poder optar por esta reducción de la jornada, ¿sí? Hoy los llevaron a este acuerdo ministerial y lo denominaron reducción de jornada emergente. ¿Y de qué se trata esto? ¿Ya? De que el empleador, ¿ya? Por un acuerdo con el trabajador, ¿sí? Porque, insisto, nosotros no podemos deslindar el acuerdo ministerial con el Código del Trabajo. El Código del Trabajo les dice en el artículo 47, numeral 1, que por un acuerdo entre el trabajador y el empleador y con la autorización del Ministerio del Trabajo se podrá efectuar la reducción de la jornada laboral, ¿ya? Entonces, obviamente ustedes aquí tienen que llegar a un acuerdo con el trabajador, ¿sí? A un diálogo con el trabajador e indicarle, mira, ¿sabes qué? Por esta vez, ya, yo voy a reducir la jornada laboral. ¿Qué quiere decir? Ya no te voy a pagar por las 8 horas diarias, sino te voy a pagar por 6 horas diarias, ¿ya? Y Una ese, cosa, ¿hasta claro, cuándo se puede rebajar la jornada laboral? ¿Cuántas horas les puede rebajar? ya, este artículo te determina que solamente le puedes bajar hasta 30 horas semanales, ¿ya? Pues obviamente tú generas el descuento de esas 30 horas semanales y tú pagas por esas 30 horas semanales, ¿sí? Ese es el efecto rebote de la reducción de la jornada laboral. Pero O sea, aquí hay para una. entenderte mejor, entonces dices, claro, tengo un problema y de este mes en abril parece que no vamos a trabajar, llegó un acuerdo y para ya disminuir un poco esa carga salarial que tengo, llegó un acuerdo con mis empleados y les digo, vean, no están yendo a trabajar, por favor vamos a bajar la jornada laboral a 30 horas y su sueldo obviamente baja en esa proporción. Es una forma de no tener que gastar tantos recursos luego cuando les toque pagar. Esa es la idea, ¿verdad? Efectivamente, lo que te da eso es flujo a tus cuentas con el afán de poder mitigar los otros gastos que tienes, IES, de CRI, impuestos, proveedores y ese tipo de circunstancias. Entonces aquí generas el primer ahorro, ¿ya? Pero ¿cuál es el efecto rebote de esto? ¿Ya? Que tú en rol de pagos vas a cancelar esas 30 horas, ¿ya? Pero en IES el trabajador tiene que seguir afiliado por la totalidad de su remuneración. Un ejemplo práctico. Si tú ganas $400 y yo opté por la reducción de la jornada laboral, tú vas a ganar $300. Pero en IES yo te voy a seguir afiliando por $400. ¿Ok? Entonces ese es el efecto de esta reducción de la jornada laboral. ¿Qué norma esta reducción de la jornada laboral? Como te explicaba, el artículo 47, numeral 1, ¿ya? Tienes el acuerdo ministerial 0158 del 2016, tienes la resolución 516 del IES
Y ahora tienes el acuerdo ministerial 077, que fue reformado por por el acuerdo ministerial 080. Entonces, ya existía esto. No es que se nos inventaron ahorita, ya que salió un acuerdo ministerial para darle mucho más énfasis y fácil aplicación, perfecto, pero ya existía, ¿ya? Ahora, una vez que tú... Una consulta súper puntual que nos están escribiendo en las redes dice, ¿y qué pasa con las personas que trabajan medio tiempo? O sea, trabajan 4 horas diarias, me dice solo los 5 días de la semana. ¿Puede haber reducción laboral? ¿Qué pasa con el IES? Es una pregunta de Patricio Cherres que nos envía a nuestro Facebook ahora. Bueno, verdaderamente el tema de los a jornada parcial, ellos por añadidura ya tienen una reducción de la jornada, ellos ya están trabajando a una parcialidad. Hay algunos tratadistas, de hecho he tenido la oportunidad de conversar con algunos compañeros que ejercemos esta profesión de asesoría laboral y se podría mitigar en su contexto un poco de la reducción del 25%, se podría, ¿no? Pese a que ellos ya tienen efectivamente un trabajo parcial, ¿sí? En el tema del IES con ellos no, nada tiene que ver. Ellos tienen que estar afiliados por las horas laboradas. Si trabaja 4 horas, tendrá que recibir un sueldo de $200 y estar afiliado por $200. Perfecto. Sigue, por favor. Me estaba explicando este Ok, tema. entonces, esta es la particularidad de la reducción de la jornada laboral. ¿Ok? ¿Qué pasa con los beneficios sociales? Vamos a aclarar ese tema que también es un tema confuso. El 14º no se va a mover, ¿ya? El 14º tiene que ser cancelado en su totalidad. Los fondos de reserva, aquí nace un huequito, ¿ya? Porque hay fondos de reserva que hay algunos trabajadores que acumulan y otros que mensualizan. Ah, Entonces, obviamente en el IES, como vas a estar afiliado por la totalidad, vas a recibir el fondo de reserva completo, ¿ya? En cambio, para los que están mensualizando, posiblemente puede existir una mengua, pero no es así. El fondo de reserva tiene que mantenerse en base a lo que se encuentra afiliado en la seguridad social, ¿sí? ¿Ok? El tema del 13º, eso sí es mucho más fácil, es todo lo gaño, así que ahí sí puede mitigarse un poquito el ahorro el empresario, puesto que está ganando menos, ¿sí? Está ganando menos, y ahí me van a salir algunos especialistas contables, auditores, van a decir, oiga, pero el 13º lo calculamos con la planilla del IES. Sí, discutible, pero yo también lo calculo con los roles de pago y me imagino que no existe ilegalidad alguna. ¿Sí? Entonces, el 13º es todo lo ganado en el año, así que ahí sí podría mitigarse un poco el ingreso del empleador, el egreso del empleador más bien en el tema de este pago. ¿Sí? La particularidad de este tema es que yo te reduje hoy esta jornada laboral, te pago por estas 6 horas, ¿ya? Pero en este periodo fiscal que es del 2020, ¿ya? Si yo genero dividendos, ¿ya? Si genero dividendos, el dividendo es la utilidad del socio, ya que le genera su ganancia. Si yo genero este dividendo, antes de pagar esos dividendos a los socios, ¿ya? Yo tengo que pagar a los trabajadores, ¿ya? Ese 25% que yo mermé, ¿sí? así Entonces, no hay, ahí, perdón, ahí cierro el círculo. así no hayan trabajado las 8 horas. O sea, si Sí, al final efectivamente. Lo que fiscal, pasa es que la reducción de la jornada laboral nace de petición del empleador, perfecto. ¿sí? Entonces, ahí se cierra el círculo de la reducción de la jornada laboral. Ahora por ahí me van a salir ciertas consultas y van a decir, Daniel, doctor, pero mire, ¿y si no genero dividendos? Si no genero utilidad, pues no le paga ese otro 25%, ¿sí? Porque la condición sine qua non es que genere dividendos. Si no genera dividendos, no te pago nomás. Perfecto. Daniel, una consulta práctica más bien. Ahora muy difícil, los acuerdos seguramente se están llegando por teléfono con los empleados. ¿Cuál es el procedimiento operativo al momento? Porque me imagino no es simplemente una llamada que dijo sí, sí, aceptó, y yo le digo que aceptó. ¿Cuál es el procedimiento técnico que tiene que hacer un empleador al momento de registrar ese acuerdo? Bueno, la verdad, ustedes pueden llegar a acuerdos vía electrónica, ¿sí? Coméntese, Ustedes pueden manejarse a través de correos electrónicos, ¿sí? Una cuestión de una redacción técnica para que el empleador conteste con la aceptación y es un instrumento reconocido legalmente, ¿sí? De hecho, así es como estamos haciendo hoy en las maniobras de transacción con los trabajadores, ¿ok? Entonces, de eso se trata hoy, darle un poquito también de agilidad a las cosas, hagan videoconferencias, grábenlas, sélleles en un CD, hagan contacto vía correo electrónico, ¿sí? Ojo, ¿no? Tampoco
el correo electrónico puede ser de una tercera, cuarta persona, porque la relación laboral es individual, ¿sí? Entonces aquí nace la famosa regulación de las empresas. Las empresas antes de un ingreso de un trabajador tienen que portar una hoja de datos y en esa hoja de datos tiene que el trabajador establecer un correo electrónico, ¿ya? O la empresa puede entregar correos electrónicos a los trabajadores para que efectivamente ellos puedan tener contacto con el empleador y generar estos acuerdos conciliatorios. Perfecto, Daniel. Otra consulta es si es posible cargar estos días que no se están trabajando a vacaciones. Una es llegar a un acuerdo, pero la otra es posible que se carguen a las vacaciones que estaban acumuladas o que tenían que entregar a los trabajadores. Ya, nuevamente, el tema de las vacaciones. Apenas apareció el tema de la suspensión de la jornada laboral, todos los empleadores empezaron a decir, vamos a sacar de vacaciones a la gente y listo, y para de contar, ¿ok? De hecho, el anterior ministro Madero salió en una rueda de prensa en Teleamazonas, si no mal recuerdo, y él dijo que el empleador no puede disponer las vacaciones del trabajador, ¿sí? La verdad, el Código del Trabajo me dice otra cosa, ¿sí? El Código del Trabajo me dice que yo sí dispongo las vacaciones, ¿sí? Pero obviamente con 90 días de anticipación, ¿ya? Es más, dentro de la redacción del capítulo que habla del tema de las vacaciones, les dice a ustedes que se pactará en el contrato de trabajo el tema de las vacaciones, si ven lo antiguo que es el Código del Trabajo. Entonces es medio difícil que tú en el contrato de trabajo le hagas constar el tema de tal fecha vas a salir de vacaciones, ¿ya? Entonces el empleador siempre tuvo la obligación de decirle al trabajador, ándate de vacaciones, ¿ya? Pero siempre hay la directriz o siempre la idea de que el empleador no puede disponer y el trabajador viene un día y te deja el papel y se va de vacaciones. No, no es así. ¿Puedo yo consultarle al trabajador las fechas de que salga de vacaciones? Por eso se llama la planificación de vacaciones, ¿ya? Y ahí sí, perfecto, te fuiste de vacaciones, estoy de acuerdo con la fecha que tú me planteas, gracias. Ahora, para mitigar este impacto, el Ministerio del Trabajo sacó este acuerdo ministerial 080 en donde le determinó como vacaciones emergentes, ¿ya? Y ahí dice que los trabajadores que tengan vacaciones acumuladas, el empleador sí puede establecer el inicio y el final, ¿ya? Y en el anticipo de vacaciones se necesita la autorización del trabajador, ¿sí? Entonces, eso le Otra, dice el acuerdo ministerial, ¿sí? Que es totalmente válido, es totalmente válido. De hecho, ¿qué es lo que se busca con esto? Es encerar el tema de las vacaciones que se tiene con los trabajadores. En algunas empresas deberán tener muchas vacaciones acumuladas. Nos damos de baja la provisión de vacaciones en temas contables, en temas tributarios, y adicionalmente a eso, pues las vacaciones son pagadas. ¿No? Entonces, ahí es como que tengo un beneficio de lado y lado, ¿sí? Entonces, el empleador ya no luego va a poder darle vacaciones a los trabajadores, entonces ya te tengo guardado en mi empresa durante un año para poder trabajar normalmente y el trabajador se va de vacaciones y goza de ese pago, ¿sí? Entonces es un dar y dar aquí. También tenemos otro derecho ahí que es el tema de las vacaciones por antigüedad, que nadie lo ha visto, nadie lo ha tocado, y aquí también el Código del Trabajo determina y dispone que el empleador podrá conceder o podrá pagar las vacaciones por antigüedad. Es otra salida adicional que se les puede dar a los empleadores con el afán de poder mermar gastos operacionales en nómina. o sea, ahí en resumen, primero puede disponer ahora las vacaciones que estaban acumuladas el empleado y decir, bueno, van a salir de tal fecha a tal fecha para poner en cero. Y la otra opción, la que tú dices, es negociar, llegar a otro acuerdo de adelantar las vacaciones. Sí, efectivamente. He escuchado muchos abogados laboralistas que dicen que eso es un tema de que atentativo a los derechos de los trabajadores. Más bien lo que les invitaría es a leer un poco el Código del Trabajo. Ahí determina que el empleador tiene la potestad. Si bien es cierto, lo dice con un tiempo prudencial antes de, pero hoy ya tienes un acuerdo ministerial en el cual te puedes arrimar y que ratifique el criterio del Código del Trabajo. Perfecto. Daniel, para ir a otro tema es el más complejo y que es el último acuerdo que salió, que es esto del despido, de las posibilidades de que se puedan despedir en condiciones adversas, en condiciones extremas, que está en el artículo 169 y que es el que más preocupación tiene. Ya ha existido algunos casos ya de despidos acogiéndose a este artículo. ¿Cómo crees, cómo se debe manejar o cuál es esta opción?
porque dice cuando hay condiciones o catastróficas o terremoto, algunas opciones que te dé el artículo. ¿Cómo se puede manejar esto y cómo no ir en contra de los derechos del trabajador? A ver, primero, el caso fortuito fuerza mayor no es un despido, ¿ya? Desde ahí nace la interpretación de esta normativa. De hecho, el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo es una de las causales más para dar por terminada la relación laboral. ¿Sí? Es una causal para dar por terminada la relación laboral. El despido intempestivo está regulado en el artículo 188 del Código del Trabajo, que es una expresión totalmente distinta a lo que me dice el caso fortuito fuerza mayor. ¿Ya? Entonces, desde ahí arranquemos. ¿Sí? Cambiemos un poquito las ideas de nuestras expresiones con respecto a trabajadores y empleadores. Aquí se ha escuchado mucho más que todo en el tema trabajador, me despidieron, me despidieron, me despidieron, me despidieron. No es así. El empleador está gozando de un derecho que tiene en el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, que es la terminación por causal, que quiere decir que es una terminación por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Ya? Ujú. Entonces aquí no es que el empleador quiso dar por terminado. ¿Ya? Aquí es el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilitó el trabajo, lo que llevó al empleador a efectivamente aplicar esta causal. ¿Ya? Entonces, eso es importante aclarar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el empleador tiene el derecho de poder aplicarlo. ¿Ya? Puede aplicarlo el empleador. ¿Sí? Pero le corresponderá a las únicas autoridades interpretativas, que en este caso son los jueces de trabajo, ¿ya? Ellos, mediante los argumentos o la tesis que defenderá el empleador en sede judicial, si cabe o no cabe en su momento el aplicativo del artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. Cómo aplicas esto, este artículo? ¿Cómo yo como empleador puedo decir fue un caso fortuito? Bueno, fuerza mayor si una pandemia es algo que acaba el mundo, acaba un país. Pero ¿cómo puedo justificar que sí era el momento de despedir? Porque se habla solamente cuando estás en quiebra, o hay otras opciones también de decir, tengo las posibilidades de tener más de trabajadores. No, a ver, el tema de la quiebra, si es que el empleador generó la quiebra por voluntad propia, es otra terminación de la relación laboral y de hecho eso está reglamentado en el artículo 193 del Código del Trabajo y ahí sí te manda a pagar indemnizaciones del despido, ¿ya? Aquí es, insisto, es lo transcrito en la norma, es el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilitó el trabajo, ¿ya? Pero puedo, No te puedo poner como ejemplo la crisis bancaria que pasamos nosotros en la historia del Ecuador. Hay muchas empresas aplicaron el caso fortuito fuerza mayor, ¿sí? El tema de los casinos cuando se cerraron por disposición de autoridad competente, sin embargo, en esta disposición se mandó a pagar las indemnizaciones del despido intempestivo, pero uno de los ejemplos más claros y más vivos que tú tienes es el tema del terremoto. ¿Ya? Hay muchas empresas aplicaron el caso fortuito fuerza mayor porque efectivamente ya no tuvieron cómo continuar cumpliendo con el contrato de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un hotel. El hotel se derrumbó en el terremoto. Ya no tuviste una infraestructura donde las personas pueden continuar con el cumplimiento del contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí aplicaron algunas personas. Obviamente es un asunto totalmente distinto porque en aquel entonces tuvimos un decreto presidencial, tuvimos una ley, tuvimos un reglamento emitido por el Ministerio del Trabajo en donde se establecían las directrices claras cómo deberías llevar bien el procedimiento ahí. Pero sin embargo, acá tenemos solo estos acuerdos ministeriales y tenemos el Código del Trabajo. Ahora, decirte cómo aplicar el 169, te soy bien sincero, se me hace muy difícil porque estos temas se los trata de manera singular. Esto es un tema individual, no es un tema colectivo. ¿Ya? Ahí es donde confunden también muchos empleadores y posiblemente muchos trabajadores. ¿Ya? Esto es un tema individual que tiene que ser tratado de manera individual, no colectiva. Es lo que muchos errores, insisto, están cometiendo, a lo menos, bueno, aquí en Ambato no me he enterado que han aplicado, posiblemente lo deben estar aplicando, pero si lo llegas a realizar de una manera colectiva, sin saber del por qué lo estás haciendo, corres un riesgo de que el trabajador te presente una demanda judicial, ¿ya? Y si efectivamente en el proceso judicial tú no demostraste el caso fortuito fuerza mayor, se podría inclinar a un tema de un despido intempestivo.
¿sí? Hoy escucho y veo las noticias en donde las denuncias se están poniendo en el Ministerio del Trabajo sobre este aplicativo de esta causal, ¿ya? Verdaderamente el Ministerio del Trabajo pierde su competencia, ¿ya? Porque esto es un tema que lo resolverán los entes judiciales, ¿sí? Por eso hay una mala interpretación del último acuerdo ministerial, que es el 081, en donde algunos abogados determinan que ya se legalizó el aplicativo del 169 numeral 6. Mentira, eso es una total mentira, ¿ya? Lo que te dice el artículo, el acuerdo ministerial el 81, te determina que tú tienes la obligación, ¿sí? En caso de que si utilizaste esta causal, de notificar al Ministerio del Trabajo dentro de las 24 horas y listo, con los argumentos del por qué aplicaste. Eso no se llama legalizar o darle vía legal al artículo 169, numeral 6. No necesito del Ministerio del Trabajo para aplicar esa causal, ¿ya? Necesito de la interpretación que el profesional del derecho que ustedes contrataron para asesorarles les diga, sí, mira, puedes aplicar esto, por esto, por esto y por esto. Y obviamente las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de aplicar este artículo? Que posiblemente van a derivarse en procesos judiciales, ¿ya? Y ahí el juez sabrá dar la razón con los argumentos técnicos de las dos partes, con la prueba que presenten las partes, quién tuvo la razón. Si tuvo la razón el empleador o tuvo la razón el trabajador, ¿sí? Ahí, Daniel, por ejemplo, un caso concreto. Tú dices primero, hay casos específicos con empresa y casos específicos con empleado. Te pongo cualquier caso. Tengo un restaurante, va un mes que no estoy abriendo, o máximo he abierto, no he abierto, he podido vender y entregar a domicilio 5 almuerzos diarios, no me alcanza para nada. Tenía 10 empleados, digamos. Entonces te digo, Daniel, yo quiero aplicar este artículo 169 y no me puedo quedar con 10, me puedo quedar con 5. ¿Es posible eso? ¿Qué tengo que demostrar ahí? En este caso, de un restaurante de 10 personas, que Ya, llega, en mayo vuelvo a abrir y digo, quiero abrir con 5, 5 se tienen que ir. perfecto. Lo que tú tienes, insisto, lo que tú tienes que demostrar aquí es la imposibilidad de trabajo. Si tú me dices que estás trabajando a domicilio, ya. Ojo, el caso fortuito fuerza mayor no es que yo bajé mis ventas. No, eso no es el caso fortuito fuerza mayor. El ¿Cuál es? caso, el caso fortuito fuerza mayor es la imposibilidad de cumplir el contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo del restaurante, tú me dices que ha bajado sus ventas pese a que está vendiendo a domicilio. Ujú. Entonces, no hay imposibilidad de trabajo, está Sí, pero, trabajando. sí, pero yo te digo, pero no puedo pagar a 10 empleados, es Ya, imposible. perfecto. Ahí vamos al estudio. Ya, Claro, ahí te digo, ahí entramos al estudio y decimos, a ver, perfecto. ¿Necesito el cocinero? Sí, necesito el cocinero. Perfecto. El cocinero lo necesito. ¿Necesito los repartidores? Perfecto. Sí, necesito los repartidores. ¿Ya? ¿Necesito los meseros? ¿Ya? Ahí hay un hueco. ¿Ya? ¿Los meseros me pueden ayudar a vender a domicilio, sí o no? Posiblemente unos dos, sí, que contesten el teléfono, que se vayan en la moto. Perfecto, me quedan dos más. Esos dos más, yo puedo aplicar el caso fortuito fuerza mayor si es que ellos están imposibilitados en poder cumplir el contrato de trabajo. Se podría aplicar caso fortuito fuerza mayor. Pero no me van a decir que van a aplicar el caso fortuito fuerza mayor cuando en el sistema del Ministerio del Trabajo ya está suspendida la jornada laboral. Es decir, tú tomaste otro camino. Y el otro camino que tomaste fue el artículo 60 del Código del Trabajo. No tomaste el camino del 169, número 6, tomaste el camino del 60. Entonces, eso quiere decir que la relación laboral está suspendida. Y eso lo hiciste tú. ¿Sí? Por eso les digo, no es cuestión de hacer por hacer, hay que saber hacer. Si yo le suspendo la jornada laboral, tomé el camino del artículo 60, porque el artículo 60 también le dice que por caso fortuito o fuerza mayor se tenga que suspender las actividades, el empleador suspenderá la relación laboral, ¿ya? O sea, usted tomó ese otro camino, ¿ya? Entonces hay empresas, hay restaurantes, hay fábricas, hay muchas personas que suspendieron la jornada laboral y pese a eso aplicaron el artículo 169, numeral 6. Entonces yo eso lo discutiría ante un ente judicial. Y el ente judicial me diría, perfecto, si tú suspendiste la relación laboral y aplicaste el 169, ¿cuál es tu argumentación si escogiste el artículo 60 del Código del Trabajo? perfecto. Entonces, eh, para cerrar esta parte, el Ministerio de Trabajo también pierde acá injerencia, o sea, no va a poder decidir si es o no justo lo que antes hacía,
que era revisar documentos, ver si las indemnizaciones, ahora sería a un tema legal luego. Y la otra es, en este caso fortuito, cero indemnizaciones. Efectivamente, el tema, a ver, vamos, la primera pregunta. El Ministerio del Trabajo nunca va a perder sus competencias de velar por el fiel cumplimiento a las normas del Código del Trabajo, mandato 8 y sus respectivos acuerdos ministeriales que emitieron para el tema de inspecciones. Ya, eso nunca va a perder la competencia del Ministerio del Trabajo. De hecho, aquí en la provincia de Tungurahua tenemos inspectores que tienen un muy buen criterio para aplicar este particular, ¿sí? Entonces, no hay salida alguna. O sea, el Ministerio del Trabajo llega hasta sus competencias, ¿sí? ¿Qué es lo que verá el Ministerio del Trabajo con respecto a las actas de finiquito? Ellos verán que la liquidación se encuentre detallado rubro por rubro, ¿sí? Y aplicando la causal que aplicó, y listo, y para de contar. Yo apliqué el acuerdo de las partes, es decir, una renuncia, le despedí, aquí está la carta de despido, apliqué el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, este es el caso fortuito fuerza mayor, me desahució el trabajador, aquí está, y listo, eso revisará el Ministerio del Trabajo. Obviamente nosotros somos un poquito campeones aquí para revisar los descuentos de los trabajadores. Está bien, lo puede revisar el inspector, no hay ningún problema. Que el inspector pueda hacer inspecciones para velar sobre el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales, sí, efectivamente lo puede hacer. A ver, pagaste horas extraordinarias, pagaste horas suplementarias, a ver si estás cancelando el sueldo completo, le entregaste ropa de trabajo, le concediste vacaciones. Esas son las competencias del Ministerio del Trabajo. Pero el Ministerio del Trabajo no es competente para decidir si es que el empleador aplicó bien o mal el caso fortuito fuerza mayor. No, esa es una competencia de un juez, ¿sí? Por eso estos temas, posiblemente de ser el caso, terminarán en procesos judiciales en su mayoría. ¿Qué es lo que recomiendo yo, Fabricio, le soy bien sincero? Es llegar a acuerdos conciliatorios con los trabajadores, ¿sí? Si verdaderamente queremos desvincular a gente, desvincular a trabajadores, fueron mano de obra que nos acompañaron durante algún tiempo y no es culpa tampoco de ellos la crisis que hoy se vive y podríamos llegar a acuerdos conciliatorios. Lo he tratado yo, lo he hecho y he terminado en buenos términos con los trabajadores, ¿sí? Yo más bien recomiendo ese camino porque obviamente hay la doctrina que, más bien no la doctrina, sino la ideología de que perfecto, ¿sabes qué? Te notifico el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, para darme tiempo financiero, me demandas y cobrarás en unos 2 o 3 años que tuviste razón o no tuviste razón. Ya, entonces, la verdad, ahí hay que hacer un tema de un costo-beneficio. Me conviene que me siga un proceso judicial luego de, o más bien llego a un acuerdo aquí conciliatorio con el trabajador, nos damos la mano y quedamos en paz. Una, para ir terminando, Daniel, esta entrevista, hay una consulta de Lourdes Galindo. Dice, por ejemplo, si trabajó 5 años y un trabajador y un empleador usó este artículo del caso fortuito fuerza mayor, ¿le liquidan a esa persona por los 5 años de trabajo? Ya, justamente esa era la otra pregunta que te quería atender. En el tema del caso fortuito fuerza mayor, no hay indemnizaciones, no hay, ¿ya? Aquí solamente se liquida el 13º, 14º y vacaciones. Por eso les comento que el caso fortuito fuerza mayor, si no lo tienes bien sustentado, ¿ya? El abogado que te asesoró no lo tiene bien sustentado, deja la puerta abierta para que en un proceso judicial lo compruebes. Y si no lo compruebas, te peleo las indemnizaciones del despido y del desahucio. Listo, Daniel. Una última pregunta. Yo sé que no laboras ahora en el ministerio, pero conoces de adentro. Rocío Medina nos consulta y dice que ella estaba en un trámite por liquidación y por despido intempestivo en marzo y no llegó a culminar el trámite. ¿Cómo sería el proceso luego? No sé si tú conoces eso. La verdad, un trámite de despido intempestivo en el Ministerio del Trabajo no hay, a menos que haya emitido una boleta única de audiencia en donde se convoca a las partes para llegar a un acuerdo. Ojo, eso también es digno de resaltar. El Ministerio del Trabajo, a través de sus inspectores, pueden llegar a acuerdos conciliatorios en las audiencias de boleta única. ¿Sí? No solo se realiza aquí en la provincia de Tungurahua, también se realiza en el resto del país y puede ser un canal de acuerdos. El Ministerio del Trabajo hoy tiene un centro de mediación que también lo puedes llevar allá, ¿sí? Para que efectivamente los acuerdos que tú generes con los trabajadores puedas generar la solemnidad del caso, ¿no? La verdad, el trámite tendríamos que analizarlo bien, de qué se trata, si es un despido, posiblemente puede ser una boleta, pero la competencia del inspector llega hasta un punto en donde le reconoces el despido, ¿no? En sede administrativa, si no lo reconoces, pues se deja la voluntad de las partes para iniciar el proceso judicial. Listo, Daniel. No sé en este tema algo que tú creas que sea importante
puntualizar aparte de todo lo que hemos conversado? Bueno, la verdad, llamar a la atención a todos los empleadores y trabajadores. Insisto, he tenido la oportunidad de estar dentro de los dos lados, así que traten de llegar a los acuerdos, respetando los derechos de parte y parte, ¿sí? Eviten procesos judiciales, ¿sí? Son gastos operacionales que luego pueden representarles más de lo que piensan hoy por hoy, así que más bien lleguen a acuerdos conciliatorios con los trabajadores. He tenido la oportunidad, insisto, de generar estos acuerdos con los trabajadores y han accedido, ¿sí? Porque efectivamente saben la crisis en la que estamos viviendo y no es que el trabajador no quiera pagar, no, perdón, no es que el empleador no quiera pagar, es que su gran mayoría viven del diario vivir, viven de la venta diaria. Entonces, hoy no están vendiendo, ¿cómo te pago? ¿Cómo pago a los entes de los rectores? Hasta ahora estamos esperando, hasta la fecha de hoy, estamos esperando alguna resolución por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que les dé un pequeño respiro a los empleadores, pero veamos qué pasa hasta mañana 15 tienen para pagar las planillas, veamos qué es lo que sucede. Listo, Daniel. Y disculpa, una última pregunta. ¿Hasta cómo van a manejar el tema de las utilidades? ¿Cómo quedó eso? ¿Hasta cuándo pueden pagar? Ya, el tema de las utilidades también ha generado una gran confusión, ¿sí? Insisto, lean la ley, lean, no hay que tratar de ganarse espacio en estos momentos coyunturales, hay que leer la ley, nada más. El artículo 97 del Código del Trabajo en adelante, ya, establece el tema de las utilidades. Todo mundo conoce que las utilidades se pagan hasta el 15 de abril, ¿sí? Sería algo irrisorio y fuera del contexto que el Ministerio del Trabajo, a través de un acuerdo ministerial, quiera cambiar el pago de las utilidades, ¿ya? Eso no existe, ¿ya? En la transitoria que ha generado, del acuerdo ministerial que ha generado una confusión, habla sobre el registro del formulario de utilidades, ¿ya? Que es algo totalmente distinto, ¿sí? Las utilidades, hasta el día de hoy, no sé, me declaro loco si me cambiaron el código del trabajo, pero hasta el día de hoy sigue especificándose que se tiene que pagar al 15 de abril, ¿sí? Ahora, si es que la voluntad de las partes y no exista renuncia de derechos, puedan generar un acuerdo conciliatorio para dejarle respirar un poco a la empresa y posiblemente no pagarte el 15, sino posiblemente pagarte el 20 o el 25, ¿ya? Sin que eso genere un no pago de utilidades y las partes pueden llegar a ese acuerdo, puede ser viable siempre y cuando existe el acuerdo del trabajador, ¿ya? No, eso no quiere decir que el trabajador no va a renunciar a no recibir sus utilidades. No, señores, entiendan, o sea, insisto, yo estoy de parte y parte aquí, y aquí hay que ponerse en una balanza. La empresa no ha generado ingresos y los pocos flujos que ha tenido la empresa ha sido para responder a las obligaciones que hoy tiene. Y encima más, traerle otra obligación más para pagar las utilidades, pese a que yo te he pagado el sueldo, no has trabajado, he pagado el IES, he pagado el SRI, entonces son componentes de egresos muy altos para algunas empresas. Entonces, dame un respirito, ¿qué te parece? Lleguemos a un acuerdo, no te va a pagar el 15, ¿qué te parece si te pago el 20 o el 25, ya? O lleguemos a un acuerdo conciliatorio. Solamente le voy a dejar un ejemplo, ya. Si el Ministerio del Trabajo, a través del acuerdo ministerial 080, ¿ya? Me dio la alternativa de que por un acuerdo entre las partes, yo puedo generar una prórroga de pago de remuneraciones, que eso es mucho más delicado que el tema de las utilidades. Por lógica propia, ¿por qué no puedo llegar a un acuerdo para ver la posibilidad de darle un respiro a la empresa, ¿ya? Para poder generar una proyección de pago de utilidades. Ahora, si el trabajador no quiere, señores, tendrán que pagar el 15. Perfecto, Daniel. Gracias por haber aceptado la entrevista y sobre todo por haber resuelto muchísimas de las dudas que tienen tanto empleadores como trabajadores. Gracias por haber aceptado esta entrevista. No, más bien, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Estamos cualquier cosa a las órdenes. Extraño el Ministerio del Trabajo ahí. Saludos al Ministerio. La verdad, una gente que la estimo bastante. Muchísimas gracias. Estuvimos esta tarde con Daniel Hidalgo. Él fue director regional del Ministerio de Trabajo y ahora asesora en temas laborales de empresas. Y hemos conversado de esta complejidad que han sido los nuevos acuerdos ministeriales, de la necesidad. Acá creo, una conclusión única que es necesario ponernos en los zapatos del otro. Creo que ahora más que nunca el país necesita empatía, pensarnos como trabajadores y pensarnos como empleados. Y en esas condiciones llegar a acuerdos que nos permitan a todos salir adelante.
primero como empresas, después como país. Si jalamos de un lado y jalamos del otro, seguramente la relación en algún momento se va a romper y no ganamos absolutamente nadie. Gracias a los amigos y amigas que nos siguen permanentemente en nuestras redes sociales, que siguen nuestras entrevistas. Mañana a las 8 de la mañana estaremos con la ministra de Educación. Si es que tienen dudas, consultas, preguntas, envíenos sus dudas, sus interrogantes a través de nuestras redes sociales, a través del Messenger o a través también de nuestra correo ambato@lahora.com.es. La entrevista con la ministra será a las 8 de la mañana y luego tendremos otra entrevista en vivo muy importante que es con Juan Carlos Jacome. Él es presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. Vamos a hablar también de cómo se va a gestionar recursos y liquidez a las empresas. Sigan con nosotros conectados, informándose las 24 horas al día a través de nuestras redes sociales. No se olviden que tenemos una gran labor y una sencilla labor que es quedarnos en casa. Apoyemos y aportemos para salir de la crisis lo más pronto posible. Y síganos a través de nuestros medios digitales porque Diario La Hora tiene lo que usted necesita saber.